Si estás pensando en invertir en 2025, cuidado, ya que el mercado se encuentra en una encrucijada. Por un lado, Bitcoin viene de un año muy fuerte, y por otro lado, la bolsa ya ha tocado máximos. Y dato no menor, las tasas de interés están cambiando el juego. Y la gran pregunta acá es, ¿vas a poner tu capital en criptomonedas o en la bolsa? ¿O te quedarás afuera y verás cómo otros multiplican su capital? Hoy te voy a mostrar las diferentes opciones para que puedas decidir dónde invertir tu dinero en el 2025 con datos reales y estrategias claras. Así que quédate hasta el final para analizar las diferentes estrategias de inversión para este año y aprovechar las oportunidades que muchos van a dejar pasar. Y ahora sí, comencemos. Por un lado, Bitcoin tuvo su halving, los ETFs están cambiando el mercado, la inteligencia artificial está revolucionando la bolsa y la Reserva Federal de los Estados Unidos está moviendo las fichas. Si no tomas acción ahora, en un año podrías estar preguntándote por qué no invertiste antes. Y aquí es donde comienza nuestra aventura, encontrar la mejor inversión para este año. Pero para tomar una decisión inteligente no podemos hacerlo a ciegas. Así que vamos a analizar los datos históricos, los factores clave de este 2025 y las posibles estrategias para invertir con inteligencia y no con emociones. Primero vamos a ver cómo se comportaron las criptomonedas y la bolsa en los últimos años. Y si hablamos de Bitcoin, tomemos como parámetro de análisis los periodos de halving de Bitcoin. Por cierto, si no sabes qué es el halving, te dejo un video en las tarjetas donde te lo explico de forma muy fácil. En el halving del 2016, Bitcoin tuvo un crecimiento de aproximadamente 4.160%, pasando de valer $465 a valer casi $20.000 en su máximo post-halving en el año 2017. Ahora, analizando el halving del 2020, Bitcoin tuvo un aumento del 702%, pasando de $8.600 a valer casi $70.000 en su máximo post-halving en el año 2021. Y ahora hemos tenido el halving del 2024. Los datos históricos nos dicen que el precio máximo de Bitcoin se da aproximadamente un año después de cada halving. Y la gran pregunta de todos es, ¿habremos alcanzado el máximo? ¿O todavía tenemos recorrido para superar incluso los $120.000? Ahora pasemos a hablar de la bolsa en los últimos 5 años. Y nos vamos a centrar en los índices más fuertes para analizar el desempeño y el comportamiento de las empresas más importantes. Por una parte, el Nasdaq ha subido aproximadamente entre 110 y 136% estos últimos 5 años, impulsado este último tiempo por la inteligencia artificial. Por otra parte, tenemos al S&P 500, donde ha tenido subas de entre el 71 y el 82% aproximadamente, con un mayor grado de estabilidad, pero con menos volatilidad. Y ahora, teniendo estos dos escenarios enfrente, podemos llegar a ver algunos de los retos que nos esperan. Lo cierto es que invertir no es para nada fácil y aquí están los obstáculos que debemos enfrentar. Así que vamos a hablar de algunas de las variables más importantes. Por un lado tenemos la volatilidad, que esto lo vamos a tener tanto en el mercado de criptomonedas como en la bolsa. Pero acá está la gran diferencia. Bitcoin puede subir un 100% en un mes e incluso bajar un 50% en tan solo 2 días. Y si bien la bolsa también presenta volatilidad, no presenta estas grandes fluctuaciones. Pero cabe recalcar que la bolsa no está inmune a grandes crisis globales. Recordemos la crisis que tuvimos en la bolsa y obviamente en el mercado cripto con la llegada del COVID, donde los mercados fueron brutalmente golpeados. Claro está entonces que comparando el mercado de bolsa con el mercado de criptomonedas, la volatilidad y el riesgo son muchísimo mayores en el mercado cripto. Y ahora vamos a pasar a analizar otra variable y es el tema regulatorio. Por el lado de las criptomonedas, estamos a la espera de si la SEC aprobará los ETFs de Ethereum y otras criptomonedas como Solana, Cardano o XRP. Por otra parte, habrán nuevas restricciones en cripto que puedan entorpecer o frenar los desarrollos. Y la definición de estas medidas claramente pueden mover la temperatura de los precios de los criptoactivos. Y ahora analicemos un poco el mercado de capitales. ¿Los nuevos cambios políticos afectarán a la bolsa? Con la asunción de Trump como presidente de los Estados Unidos, el mercado ya comenzó a sentir grandes movimientos con los temas arancelarios. Y muchos se preguntan qué otras medidas podrá tomar el nuevo gobierno de los Estados Unidos que pueda llegar a impactar en los mercados. Otra de las variables importantes que tenemos son las tasas de interés. Sabemos que si la Fed baja las tasas, las criptomonedas y el mercado de bolsa podría llegar a dispararse. Por otra parte, si las mantiene o incluso las sube, podríamos ver una baja aún mayor. Y bien, con todo esto podemos entender que las inversiones en renta variable tienen riesgo. Y el gran desafío está en cómo los enfrentamos. Y aquí es donde los inversionistas inteligentes hacen la diferencia. Vamos a analizar algunas estrategias según tu perfil. Podemos clasificar los perfiles de inversión en 3. Tenemos el conservador, el moderado y el agresivo. Y tienes que saber que una de las cosas más importantes
importantes antes de invertir es identificar tu perfil inversor. Y esto la verdad es que parece algo muy básico, pero nos ayudará a tomar buenas decisiones que no estén basadas en impulsos emocionales, elegir las inversiones correctas que más se adapten a nuestro perfil, por lo que nos sentiremos más cómodos y más seguros. Vamos a poder definir nuestro horizonte de inversión, si es en el corto, mediano o largo plazo. Reducirá nuestro estrés y aumentará nuestra confianza. Y por último, nos permitirá diversificar correctamente nuestra cartera. Y para entender cuál puede ser tu perfil, te voy a pasar a explicar detalladamente de qué se trata cada uno para que analices cuál es el que más se adapta a vos. Por un lado tenemos el perfil conservador, ideal para personas que buscan estabilidad, protección de su capital y rendimientos moderados sin grandes riesgos. El objetivo es mantener y hacer crecer su dinero sin sufrir volatilidad extrema. La tolerancia al riesgo es muy baja y este tipo de inversores prefieren inversiones predecibles y seguras. El horizonte temporal es a largo plazo, es decir, entre 5 y 10 años o más. Y una buena estrategia de inversión para este tipo de perfil puede ser un 70% de su capital en bolsa, que podría ser por ejemplo un ETF del S&P 500. Por otra parte, un 20% en bonos y renta fija, donde acá podemos tener bonos del tesoro, bonos corporativos o incluso fondos de deuda. Y el 10% restante en criptomonedas, pero principalmente en Bitcoin y en Ethereum, sin exponerse a otro tipo de altcoins. Y ahora vamos a pasar a hablar del perfil moderado. Es ideal para inversionistas que buscan un balance entre crecimiento y estabilidad. El objetivo es conseguir rendimientos superiores sin asumir un riesgo extremo. Podemos decir que la tolerancia al riesgo es media y aceptan volatilidad moderada a cambio de mejores rendimientos. Y podemos decir que este tipo de perfiles tienen un horizonte temporal de entre mediano y largo plazo, es decir, entre 3 a 7 años aproximadamente. Algunas estrategias que se pueden ajustar a este tipo de perfiles pueden ser un 50% del total del capital en bolsa, y acá recomendaría algunas tecnológicas con potencial, ETFs sectoriales y algunas empresas con crecimiento sólido ya consolidadas en el mercado. Luego, un 30% del capital en criptomonedas, y acá obviamente siempre van a estar presentes tanto Bitcoin como Ethereum, y ya en este tipo de perfiles podemos agregar la categoría de proyectos DeFi o de inteligencia artificial con buenos fundamentos obviamente. Y luego el 20% restante del capital en cash o en stablecoins, básicamente para aprovechar caídas de mercado como las que estamos teniendo actualmente. Y por último tenemos el perfil agresivo, con alto riesgo y alto potencial de ganancia. Este tipo de perfiles es ideal para personas que buscan maximizar su crecimiento con inversiones de alto rendimiento. El objetivo principal es multiplicar su capital en menos tiempo asumiendo mayor riesgo. Claramente, este tipo de perfiles cuenta con una tolerancia al riesgo alta y no tienen miedo a la volatilidad y entienden que pueden perder dinero. El horizonte temporal para este tipo de perfiles es de corto a mediano plazo, es decir, de entre 1 a 5 años. ¿Y cuál puede ser una buena estrategia de inversión para este tipo de perfiles? Iríamos con un 30% del total del capital en bolsa, pero nos centraríamos en startups tecnológicas y en empresas de inteligencia artificial. Por otra parte, ya iríamos con un 60% del restante del capital en criptomonedas. Y obviamente, como siempre les dije, vamos a tener a Bitcoin y Ethereum presentes. También podemos agregar alguna de las altcoins que estén en el top 100 por capitalización de mercado, e incluso podríamos redoblar la apuesta e ir por monedas emergentes, obviamente asumiendo un riesgo totalmente mayor. Un ejemplo de esto puede ser el caso de las meme coins. Y el 10% restante del capital, guardarlo en stablecoins, esto ya sea para realizar trading o para aprovechar las caídas. Y con este plan que te comenté, que obviamente vos lo podés modificar como quieras, yo más o menos te doy una idea, ya no estás apostando, sino que estás invirtiendo estratégicamente. Y ahora lo tienes claro, tanto cripto como la bolsa tienen oportunidades únicas en 2025. Si buscas alto riesgo y altas recompensas, las criptomonedas pueden ser una opción explosiva, pero si prefieres estabilidad y crecimiento sostenido, la bolsa sigue siendo una apuesta inteligente. La clave está en conocer tu perfil de inversión y diversificar estratégicamente. Y recordá que no se trata de elegir un solo camino, sino de tomar decisiones informadas que maximicen tus ganancias y minimicen tus riesgos. Y la pregunta es, ¿en qué vas a invertir en este 2025? ¿Vas a apostar fuertemente por las criptomonedas o te vas a inclinar en el mercado de acciones? Y obviamente que me gustaría leerlos en los comentarios. Y por cierto, si te sirvió esta información, rompé ese like, manito para arriba, y obviamente suscríbete a mi canal, ya que de esta forma me motivas a seguir creando contenido y trayendo información de valor de manera gratuita. Y ahora sí, llegamos hasta el final y obviamente nos vemos en el próximo video. ¡Chau!